Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos. Soy Gabriel Galán del Ministerio Raíces de la Fe en el Metroplex, Texas. Y estoy bien entusiasmado porque estamos llegando. Creo que hoy vamos a poder culminar esta serie sobre el Metzorá, la parte 5, a la cual hemos llamado Yeshua es el Mesías, sufrido y leproso, el hijo de Joseph. Nuevamente, Yeshua es el Mesías sufrido y leproso, el hijo de Joseph. Y qué interesante, podría decir cualquier persona, que un título, para empezar un poquito largo, pero que es bien descriptivo. Yeshua es el Mesías sufrido y leproso, el hijo de Joseph. Es un concepto dentro de la escatología mesiánica judía, pues se le llama al Mesías sufrido y leproso el hijo de Joseph, el hijo de un varón de dolores. Y a Yeshua se le llamó exactamente eso. Entonces, hermanos, alístense los cinturones. Vamos a hacer nada más un pequeño repaso de un minuto yendo hacia adelante. Esto es una serie sobre la Parashat Metzorah, el leproso, y le hemos dividido, ya vamos por la emisión número 5. La número 4 se llama Cuando el horno de la vergüenza se convierte en llama de honor. La número 3 se llama El Corbán Pesach es el Mesías leproso. ¿Quiénes son invitados a la cena del Señor? Es la parte número 2. Y la parte número 1 es el azotado del Mesías, perdón, el azote del Mesías evidencia tu redención. Entonces esas son prácticamente todas las partes que componen hasta este momento esta serie sobre el Metzorah. Y vamos hacia adelante. Síganme, vamos a dar la estructura de la porción. Es en Levíticos 14, 1 al 15, 23. En los profetas tenemos Segunda de Reyes del 7:3 al 20, 7:3 al 20, Segunda de Reyes, y en el Pacto Renovado en Marcos del 1:35 al 45. Esa es el formato, la plataforma de la porción que corresponde al Metzorah. Y siempre les recordamos que somos un ministerio mesiánico, hermanos. Los invitamos a que nos busquen la próxima vez que estén en el área del Metroplex. En el área de Irving estamos localizados. Y somos un ministerio judeo-mesiánico enfocados en las raíces de nuestra fe, enfocados en el Mesías, Yeshua, y obviamente en la Torah de nuestro Padre Celestial. Ven a adorar juntos y arráigate tu Mesías. Estos son algunos de los recursos que hemos utilizado para establecer esta presentación o estas enseñanzas del Metzorah. Y pues lo ponemos en pantalla para que usted pueda, si le interesa, buscar algunos de estos recursos. Vamos a hacer la bendición de la palabra o de la Torah y decimos todos juntos: Berechu et Adonai Hameborah, Beruch Adonai Hameborah leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו, והוא אתה Adonai noten haTorah. Amén. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Hacia adelante, entonces, hermanos, vamos a estar hablando sobre el Mesías y su regreso. Entonces vamos a ver que en Zacarías 9:10 dice lo siguiente: Alégrate mucho, oh hija de Sión. Grita en triunfo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti. Él es justo y está dotado de salvación. Humilde y montado en un burro, incluso sobre un pollino, hijo de un asna. Está hablando prácticamente que va a ser un burrito bastante joven. Y él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. La introducción de Maimónides a la Mishnah, el Tractate Sanedrín, capítulo 10, en lo que se llama Perek Helek,
algo así como un capítulo de opiniones. Es un ensayo escatológico que termina con su famoso credo de los 13 principios de la Torá, que prácticamente fue Maimónides el que estructuró este credo. El Perek Helek, el capítulo final de Tractate Sanedrin 98a, famoso por sus discusiones sobre temas escatológicos, encontramos un enfoque en la velocidad de la llegada del Mesías, o a la falta de ella, o podríamos decir al atraso de la misma. Entonces el rabino Yeshua, estos son comentarios de un rabino, de un sabio a otro, que se están a través de los años, están haciendo comentarios y buscando cómo resolver el entendimiento acerca de cuándo es que el Mesías va a llegar. Obviamente, damos por entendido, ¿verdad?, de que Yeshua se manifestó en el siglo I de nuestra era y que para el pueblo ortodoxo judío todavía el Mesías no ha llegado su primera vez. Para nosotros que creemos en Yeshua, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pues que lo hemos recibido, hemos aceptado este mensaje, entonces es diferente la opinión, pero al mismo tiempo el regreso del Mesías que nosotros estamos esperando, la segunda venida de él, es prácticamente al mismo Mesías que ellos están esperando, simplemente que ellos no están al tanto que se trata de Yeshua. Ahora, el rabino Yeshua Ben Levi hace malabarismos, dice, con todos conjuntos de profecías aparentemente opuestas. Y eso es una de las grandes challenge, se dice en inglés, retos, ¿verdad? Que a veces uno se encuentra con estas informaciones que aparentan ser encontradas o que están en contra, por decirlo de esa manera. En la primera oposición tenemos a Isaías 60:22 profetizando: a su tiempo lo apresuraré. ¿Cuál es? ¿La redención será a tiempo o se acelerará? Es la pregunta. El rabino Joshua Ben Levi reconcilia a los dos diciendo que esto depende de los méritos de Israel. ¿Cómo es esto? Vamos a ver nuevamente. ¿Cuál es? Dice la pregunta. ¿La redención va a ser a tiempo o se va a acelerar? El rabino Yeshua Ben Levi reconcilia a los dos diciendo que esto depende de los méritos de Israel. Si lo amerita, refiriéndose al pueblo de Israel, o de Judá en esto, o los judíos, se acelerará. Si no lo ameritan, será en la fecha prevista. Entonces ahora, luego el rabino se molesta por la discrepancia entre las visiones de Zacarías y Daniel. Daniel 7:13 describe al Mesías viniendo con las nubes del cielo como un hijo del hombre. Es decir, viene en gloria. La implicación es, como Rashi lo expresó sucintamente, vi Mejirut con prontitud. Vi Mejirut con prontitud. Ahora, Zacarías 9:9 dice, por otro lado, representa a un Mesías laborioso, un Mesías que tiene que trabajar, un Mesías que está involucrado. No como un regente, no viene como en gloria, sino alguien que está involucrado en el trabajo, pobre y montado en un burro. Rashi proporciona la palabra clave, be'atzlut, con lasitud, ¿verdad? Que significa pues que se tarda, que se va a tardar, prácticamente lo podríamos decir de esa manera. Una vez más, el rabino Josué Ben Levi medió juiciosamente entre los informes contradictorios, es decir, se involucró en el estudio de esto. Si lo merecen, dijo él, refiriéndose al pueblo judío, con las nubes del cielo vendrá el Mesías. Pero si no lo merecen, nuevamente refiriéndose al pueblo judío, un Mesías pobre se les manifestará montado en un burro. Hay también otros comentarios que yo he leído donde se establece eso mismo, de que si lo merecían el pueblo judío, en el momento que apareciera, no lo iban a reconocer porque iba a venir humildemente. Entonces,
¿Qué simboliza el burro del Mesías? ¿Qué simboliza el burro del Mesías? Rav Kook, en su elogio de Herzl, que verdad es el padre del movimiento sionista, explicó que el hamor o burro del Mesías es el Homer o medida. Y entonces esto es bien interesante porque es un juego de palabras que tienen la misma raíz. Hamor, que es el burro, y el Homer, que es una medida. Pero entonces dice, el burro, en otras palabras, del Mesías va a ser la medida. Si el Mesías aparece en un burro es porque el pueblo no lo merece y necesitan esa figura de un Mesías humilde, necesitan humillarse, necesitan reconocer que están fallando, necesitan que sean apartados del Eterno. Ese es el mensaje. Entonces, este no es el Homer en que es una medida de una capacidad más pequeña, sino es el Homer, con H, la pronunciación Homer. Entonces, es de un mayor entendimiento, de una mayor capacidad. Es prácticamente la materia prima. Entonces lo que está explicando el sabio es que este burro es prácticamente la materia prima de donde nosotros debemos entender de que el pueblo está necesitando de arrepentimiento, y es por eso que el Mesías se aparece sobre un burro en una forma humilde, que es prácticamente la figura tipológica de alguien que camina en humildad, ¿verdad? Dice, el entorno natural que sirve como vehículo de la redención. Es decir, el burro es el vehículo de la redención. Al mismo tiempo que se le está dando el mensaje al pueblo que se tiene que arrepentir, que tiene que hacer teshuva, se le está diciendo, esta es la manera como vas a recibir tu redención. Es un mensaje completo. Entonces, también aquí se da una cita de donde se puede investigar aún más sobre este tema. Entonces, volviendo ahora al punto inicial de Metzora, Levíticos 14:1, vamos a decir esto rapidito porque esto lo hemos cubierto en cada una de las presentaciones. Dios le habló a Moshe diciendo, esta es la ley concerniente al leproso cuando es purificado, es decir, cuando va a ser parte invertida de su propia purificación, porque él se tiene que invertir. ¿Okay? Tiene que hacer algo que él desea hacer. Arrepentirse, seguir las instrucciones del sumo sacerdote y eventualmente ser declarado puro. Pero él tiene que seguir las instrucciones porque él es puesto en las manos de un sumo sacerdote o de un sacerdote asignado para que lleve a cabo el procedimiento de la purificación de ese leproso. Hablamos también anteriormente de que el leproso o esta parasha habla de una condición humana caída. Es proféticamente una enseñanza que nos está diciendo, sí, hay un procedimiento clínico, por decirlo de esa manera, sacerdotal, donde se decide si una persona tiene lepra o no tiene lepra. Si tiene lepra, tiene que apartarse, mantenerse fuera del alcance del pueblo y seguir los procedimientos. Pero lo que nos enseña es que la humanidad necesita limpiarse de la decadencia espiritual que lleva sobre sus lomos para poder reconectar con su Dios, con su Creador. Entonces el sacerdote saldrá del campamento donde examinará al leproso para determinar que la marca que lleva sobre su piel es leprosa o si no, o si ya está sanando. En este caso, porque estamos hablando del procedimiento de purificación de él. ¿Okay? Entonces saltamos al verso 6. Entonces tomará el ave viva junto con el trozo de cedro, la lana carmesí, el hisopo. Todos estos son elementos que él tiene que comprar por sí mismo para implementarlos en el proceso de su purificación. Tiene que también mezclar todas estas cosas en un cántaro o un recipiente de arcilla o de barro donde se pone agua de manantial o agua de río. Y se degolla el animal ahí y se hace toda esta mezcla y después se introduce otra ave, donde también se moja y después se deja ir. Ya esto lo hemos explicado en
digamos, en bastante detalles anteriormente. Yo nada más estoy pasando sobre estos versículos rápidamente. En el 7º dice, entonces rociará esta mezcla 7 veces sobre las personas que experimentan la purificación de la maldición leprosa, de este modo volviéndola pura, despedirá entonces el ave viva hacia los campos. Y después pasa el proceso de la mikveh, se resura el cabello de todo su cuerpo, incluyendo la cabeza y las cejas y los bigotes y la barba y todo. Luego hace la mikveh o lavado ritual o podríamos decir un bautizo, y eventualmente es declarado puro por el sumo sacerdote o el sacerdote y ya se puede reintegrar a su actividad comunal y puede ya presentar de nuevo los sacrificios para el Señor o ante el Señor, para poder adorar a Dios adecuadamente. Entonces, habiendo dicho todas estas cosas, por favor, búsquenlos en las otras enseñanzas para que miren todo el procedimiento. Ahora, en Levíticos 15, dijimos al terminar la emisión pasada, que Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y diles, cualquier varón cuando tuviera flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destile a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Es decir, una persona que esté emitiendo líquidos de su cuerpo que por una situación de enfermeza, pues obviamente donde quiera, ya sea en su ropa y donde quiera que él vaya, Dios lo está declarando inmundo. Luego, más adelante, hay una descripción de todas estas diferentes situaciones, pero concluimos leyendo el verso 31 que dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. ¿Cuál es el interés que Dios tiene en procurar que estas personas, al ser declarados impuros, que se mantengan afuera del pueblo? Es para evitar contaminaciones. Entonces, y este es el procedimiento que se tiene que seguir para declararlos puros, así es que se van a apartar las impurezas de los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces la gente a veces hace la pregunta, pero si ellos no entran al tabernáculo, ¿cómo es que van? ¿Cómo es que van a contaminar el tabernáculo del Señor? Bueno, el tabernáculo del Señor está en medio del pueblo, en medio de la aldea, en medio del campamento, lo cual significa que está en el corazón del campamento, y porque Dios está ahí, su santidad es grande, ¿ok? Entonces todo lo que sucede alrededor del campamento atañe o afecta, no necesariamente que Dios va a ser afectado, pero es como una especie de, está demasiado cercana a la impureza donde él está, y él merece ser respetado. Entonces, él quiere de que eso sea sanado, sea limpio. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para el que padece su costumbre, este es el caso de la mujer, y hablando de la menstruación, y para el que tuviera flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiera con una mujer inmunda, es decir, que tiene relaciones sexuales cuando la mujer está en su tiempo del mes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Eterno? Esto lo podemos comparar con personas que se han alejado tanto de las instrucciones divinas que han incurrido en actividades que conllevan a obtener infecciones. Y entonces, estas infecciones, como obviamente en la antigüedad no había los medicamentos que hoy tenemos acceso, a los cuales tenemos acceso hoy, entonces la gente tendía a enfermarse bastante mal, si no se atendían o no daban atención a este tipo de cosas, y por tal vez poco juicio, falta de juicio o no tomarlo con la seriedad, podrían no solamente afectarse a ellos, pero a su familia. Entonces eso se compara con la condición humana espiritual. Cuando nosotros no le damos atención, una falla va incurriendo en el otro pecado, va incurriendo en la otra falta, va incurriendo en todas estas diferentes formas de transgredir la ley. Y al transgredir la ley estamos
prácticamente transgrediendo, estamos incurriendo en una área de romper la santidad y terminamos volviendo nuestras familias y nuestros hogares impuros. Pero vamos a seguir adelante porque el propósito de esta lección es enseñarnos que Dios ha establecido un procedimiento no solamente en la Torah, ¿verdad? Para que estas cosas tengan solución, pero que también a través de Yeshua HaMashiach nosotros hemos recibido un nivel alto de poder entender profundamente el amor de Dios, su compasión, su misericordia, y que lo que Él desea es restaurarnos a la relación que Él desea tener con nosotros. En 1 Corintios, por ejemplo, 5, 6, 9 dice: vuestra jactancia no es buena. Vuestra jactancia o arrogancia no es buena. ¿No conocéis el dicho, solo se necesita un poco de hametz, levadura, para leudar toda una tanda de una masa, toda la tanda de una masa? Entonces vamos a analizar esto primeramente. A veces nosotros pecamos, decíamos en la emisión anterior, porque queremos trabajar la situación de la palabra o de la instrucción del Eterno, que la instrucción sea la que se acomode a nuestras expectativas y a la comodidad nuestra, en vez de ser nosotros que obedientemente sigamos la instrucción del rey. Entonces, aquí nos está diciendo que hacer eso, estamos incurriendo en rebeldía, en jactancia, estamos siendo demasiado orgullosos. Dice, ¿acaso no conocéis que solo se necesita un poco de hametz? A veces decimos, no, yo sé, pero Dios comprende, yo solamente esta vez. Entonces, ese poquito de levadura te abre puertas para que se siga con, o sea, la masa, toda una tanda de masa se leude. Y es ahí, así trabaja la levadura, así trabaja el pecado, así trabaja el omitir obedecer a Dios. Desobedecemos por aquí una cosita pequeña, desobedecemos después en otra más grande y así sucesivamente, y de repente perdemos el camino. Deshágase del viejo hametz, de la vieja levadura, que está diciendo de tu vieja naturaleza, y limpiaos para que puedan ser una nueva masa. Porque en realidad todo tiene levadura. Todos los seres humanos tenemos levadura. Todos somos masa, por decirlo de esa manera. Todos tenemos levadura. Tenemos una predisposición o una tendencia a cometer falta. Porque nuestro Cordero de Pesach, el Mesías, ha sido sacrificado. Entonces vamos a repetir el 7 para que tengamos el contexto. Desháganse del viejo hametz, de la vieja naturaleza, y límpiense para que puedan ser una nueva masa, porque en realidad todos tienen levadura. Entonces tenemos que deshacernos de la levadura. Que todos la tenemos que deshacernos. Por eso es que en Pesach, durante la semana de los panes sin levadura, uno tiene que sacar la levadura de enfrente de su alacena, sacarla de la casa, regalarla, venderla, quemarla, dependiendo, ¿verdad?, lo que decida hacer la familia, pero prácticamente sacarla de la vista, porque cualquier persona por por reacción automática puede extender las manos y comer algo que está leudado. Y lo que Dios está diciendo, apártese, porque ya se ha sacrificado el Pesaj, porque nuestro Cordero de Pesaj, el Mesías, ha sido sacrificado. Es decir, ya se sacrificó, ahora tenemos que comer de esa carne que es santa, que es una comida de pacto, y tenemos que entrar, ¿verdad?, que nuestros cuerpos entren a esta cena, a este ceder, a este orden donde Dios nos establece que somos su pueblo, que Él nos está adoptando y estamos conmemorando la libertad de Egipto, pero también la libertad que el Mesías Yeshua nos ha dado espiritualmente hablando. Y entonces tenemos que entrar, pero siendo merecedores de esa confianza, de ese nivel. Entonces, así que celebremos el ceder, celebremos la cena de Passover, de Pascua, no con el hametz, no con levadura sobrante, porque ya se nos dio la instrucción que la tenemos que sacar. Y esta es el hametz de la iniquidad, del pecado.
de aquello que está mermando dentro de nosotros, ¿verdad? Y del mal. La iniquidad es lo que está mermando, que todavía no se ha hecho pecado, no se ha manifestado. Y el mal es cuando ya se ha manifestado. Sino, en vez de eso, con la matzah que es el pan sin levadura, pan ácimo, de la pureza y de la verdad. Entonces, nuestro Corbán Pesach ya fue sacrificado. Yeshua es la ofrenda que nos acerca al Padre. Entonces, nosotros hacemos todo lo preliminar. Hacemos todas las preparaciones, nos deshacemos de la levadura, cumplimos los requisitos de estar ritualmente puros, ¿ok? Y nos presentamos con un corazón deseoso de celebrar y compartir en el Seder con el Eterno, con nuestros hermanos, y hacer esto en conmemoración de Él, del Mesías, que fue la recomendación que nos dio. De aquí en adelante van a celebrar este Seder en mi memoria. Entonces, ahora, en síntesis, entonces, la pureza ritual física, hermanos, y la pureza moral espiritual son parte del protocolo de los requisitos mínimos. ¿Estamos ahí? Entonces, esta pureza que están hablando ritual es lo que nosotros podemos hacer físicamente. Pureza ritual física es limpiarnos nuestro exterior, nuestras ropas, hacer verdad. Y la espiritual es hacer el cometido de retornar. Si hemos estado flojos, si hemos estado ambivalentes, si hemos estado un poquito distantes, entonces acercarnos, hacer teshuvah, retornar. Y entonces, y después con la mikvah, ¿verdad? La purificación, que acá en el occidente, y como no existe un templo, ni un sacerdocio activo, ni hay sacrificios en pie, entonces no necesitamos limpiarnos para ascender al templo. Por lo tanto, acá, en este momento que no existe, o en cualquier parte del mundo, no es, en Israel sí, pero no acá, no es obligado a que hagamos una mikvah en un río o en un... Pero muchos de nosotros hemos optado por hacerlo de esa manera porque queremos conmemorar de esta forma. No es porque se nos exige, sino porque queremos acercarnos lo más que podamos al mandamiento. Lo hacemos espontáneamente y con mucho amor para embellecer el mandamiento. Pero dice, esto es de un protocolo de requisitos mínimos, ¿okay? Para poder entrar y hacer las cosas de una manera correcta, establecido por Hashem para podernos acercar a su espacio sagrado. Esto en referencia al lugar físico llamado el santuario. El templo, el Beit HaMikdash, en tiempos de Moshe, era el tabernáculo de reunión. La humanidad está en estado caído y lejos de Adonai. Eso ya lo hemos hablado. Necesita regresar al Edén y la llave de la puerta es la Torah y fe en el Mesías. Entonces, quiere decir que la pureza ritual y moral son necesarias para acceder a los niveles de santidad. Entonces la gente dice, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque son necesarias para poder acceder a los niveles de santidad. Nosotros continuamos pensando que nosotros podemos tratar al Eterno, pues digo, no nosotros en el sentido que yo hago eso, pero hay mucha gente que todavía continúa pensando de que a Dios se le puede hablar, se le puede mentir, que se le va a olvidar, o porque se nos olvida a nosotros, pensamos de que una promesa hecha al Eterno, si se me olvidó a mí, está bien, el Señor comprende. Tenemos que, la misma escritura dice que seamos diligentes en pagar los votos al Señor. Entonces ahora, Moshe Haim Luzzatto, fíjense bien lo que dice este pensador, filósofo judío, que nació en el 1707 y murió en el 1746, relativamente joven, pero un hombre profundamente inteligente, sabio, conocido también por su acrónimo hebreo Ramjal. Ramjal le dicen en su acrónimo judío, o como se escribe en español, Ramjal. Fue un gran prominente rabino italiano, obviamente de ascendencia judía, y en su obra El Sendero de los Justos, o El Camino de los Justos, dice, la santidad verdadera, ¿verdad? Y estamos hablando, como les decía anteriormente, de la perspectiva de cada persona. Hay mucha gente que tiene diferentes percepciones de lo que es santidad, pero la santidad de Dios,
La manera como él quiere ser aproximado se lo enseñó a Moisés, se lo enseñó a Aarón, se lo enseñó a los sacerdotes, se lo enseñó, ¿verdad? Y eso se pasó a los levitas, se pasó al pueblo. Entonces, muchas veces la gente dice, no, es que los hermanos judíos hacen muchos rituales. No, señor, eso es lo que se espera, porque así se les enseñó. Entonces, nosotros somos en el occidente los que tenemos una perspectiva diferente. ¿Ves? Y entonces es aquí que estamos tratando de nivelar, ecualizar estos pensamientos y estas formas de percepción. Lo que dice Moshe Chaim Luzzatto dice, la santidad verdadera y deseable está lejos de ser conceptualizada por nosotros los seres humanos. Él está hablando, es un judío hablando de los judíos. ¿Ok? Pues es obvio que la gente no se preocupa por lo que no ocupa un lugar en su mente. Si algo no te interesa lo suficiente, si algo no te hace, no es de un pensamiento con énfasis en tus preocupaciones, pues va a pasar. Simplemente es algo que está ahí, pero no te hace ninguna diferencia, no te interesa. Vuelvo y repito, pues es obvio que la gente no se preocupa por lo que no ocupa un lugar en su mente. Y aunque los principios y fundamentos de la santidad están implementados en el corazón de cada uno, intrínsecamente nosotros sabemos lo que es santo, lo que es puro. ¿Ok? Si no se ocupa de ellos, aunque nosotros ya entendemos y leemos la Biblia y vamos, nos reunimos, nos congregamos para alabar al Eterno, pero si no nos ocupamos de eso lo suficiente, presenciará detalles de santidad sin reconocerlos. Es decir, que a veces estamos ante algo santo y no lo reconocemos. Y los traspasará sin sentir ni percibir que lo hace. Un ejemplo, nos levantamos por la mañana, en la madrugada, tal vez tuviste necesidad de ir al baño, estoy poniendo un extremo, ¿okay? Para que entendamos lo que es el día. Tal vez te despertaste y dijiste, bendito sea Dios que estoy vivo, vas horas, te metes al baño y regresas y dices, voy a orar, pero no te lavas las manos. Y entonces, en ese momento, empezaste y seguiste orando y se te olvidó de que tienes que hacer este requisito de lavar las manos porque estás ante el Señor. Entonces, no, pero es que Dios no es hombre. No es que Dios no se pone con esas situaciones y esos dilemas. No, estás ante la santidad. Si estás, empezaste a presentarte al Señor, necesitamos hacer esa transición de salir de lo que es común para nosotros y si estamos hablando con el Eterno, pues tenemos que hacer los requisitos mínimos demostrando que respetamos su presencia. Entonces, eso es uno de los más simples. Ahora, porque los sentimientos de santidad, temor y amor de Dios y pureza del corazón no son tan profundamente arraigados dentro de una persona para ser obvio que necesita implementar ciertos dispositivos para poder alcanzarlo. Fíjense bien lo que está diciendo. Suena como una bocanada bastante grande, pero voy a repetirlo. Porque los sentimientos de santidad, todos sentimos eso, ese deseo de ser adecuado. Esos sentimientos de santidad, de temor y de amor a Dios y de la pureza del corazón no son tan profundamente arraigados a veces. Los sentimos, por eso es que nos referimos a ellos que son sentimientos. Porque si los estamos ocupando o implementando maneras de sentimiento, no son a manera de convicción, no son a manera de estilo de vida, pues entonces no pasan de ser simplemente sentimientos que se manifiestan en el momento adecuado, en el momento que se necesita, uno echa mano de ellos porque simplemente un sentimiento, y como no están profundamente arraigados en nuestro psiquis, en nuestra alma, en nuestro caminar, en nuestro estilo de vida, entonces estamos propensos a olvidarnos o olvidarnos que tenemos que implementar ciertos dispositivos para poder alcanzar la santidad, el temor, el amor a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, amar a Dios es ser leal a Dios,
ser obediente a su Torah, ser obediente a sus mandamientos. Esa es la manera como demostramos que amamos a Dios. Si tú me amas, dijo Yeshua, cumple mis mandamientos. Entonces, tememos a Dios. Si tememos a Dios, eso no significa tener miedo de Dios, significa tener reverencia de Dios. Entonces tenemos que en ese aspecto, como lo explicaba hace un momento, pues lavarnos las manos y vamos a orar, vamos a presentarnos al Señor con manos blancas. Y de la misma manera, en santidad, no podemos haber terminado de haber hecho una injusticia y después levantar manos ante el Señor y decir, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Porque no estamos sembrando para la santidad. Y todas estas cosas son las que son dispositivos. Tenemos que utilizar los dispositivos adecuados. Yo quiero que Dios me escuche, tengo que hacer bondad y justicia. Porque el escucharme, el darme audiencia ante el Señor, aunque sea a través de Yeshua, aunque tengamos el nombre de Yeshua a nuestro favor, si nosotros no estamos cumpliendo con los requisitos mínimos necesarios, el mismo Yeshua te va a decir, ¿sabes qué? Vete, arréglate con la persona que acabas de ofender, arregla tu vida y después vienes y terminas de ofrecer lo que estás ofreciendo. Porque eso la gente nada más aplica a la parte de presentar una ofrenda. Pero estamos hablando de presentarte ante el santuario, ante el altar del Señor y empezar a pedir cosas, a solicitar ayuda, pero por otra parte estamos en declives negativos, en caminando o trotando en senderos bastante estrepitosos y entonces no podemos hacer eso. Entonces se nos olvida a veces, bien fácilmente, porque somos bastante permisivos de nosotros mismos y a veces se nos olvida porque hemos creado estos patrones culturales, espirituales que creemos que está bien. Porque no nos hemos dado a la tarea de recriminarnos, de corregirnos, de llamarnos la atención, de estar, no obsesivamente, pero investidos o involucrados en tratar de corregir nuestros patrones de la vieja naturaleza. Entonces, yo sé que esto no es el tipo de enseñanza que hace parar los pelos ni te motiva, pero es algo que necesitamos explorar para el crecimiento saludable espiritual. Entonces ahora continúa Moshe Chaim Luzzatto diciendo, la observancia de todos los mitzvot, la observancia de todos los mandamientos, como implican las palabras, es la observancia de todo el cuerpo de los mandamientos. No es que yo decido escoger uno, pero otros no me gustan, otros mejor los ignoro, otros los miro con el ojo cerrando el ojo. ¿Ve? Tenemos que observar todo el cuerpo de los mandamientos con todos sus detalles y condiciones. Todos estos principios requieren una interpretación extensa. He descubierto que nuestros sabios de bendita memoria han categorizado estos elementos en una formulación diferente y más detallada, en la que están ordenando según el orden necesario para su adecuada adquisición. Están ya ordenados en una forma ordenada, valga la redundancia, para su adecuada adquisición, para que los aprendamos, los estudiemos, los implementemos adecuadamente, nos adueñemos de ellos. Sus palabras están contenidas en una baraíta mencionando que diferentes lugares del Talmud, uno de ellos el capítulo antes de sus festividades en Abodá Zará 206. Esa es una de las referencias donde se puede buscar para seguir estudiando sobre este asunto. Pero es importante que establezcamos el interés adecuado. El servicio al Eterno no es un servicio de cada 8 días. Es diariamente. Yo sé que eso lo escuchamos muy a menudo y se ha vuelto hasta como un decir, un cliché, una manera de predicar o de decir, pero la verdad, hermanos, que necesitamos hacer énfasis en esta, es una verdad bíblica, es una verdad espiritual. Es una verdad, tenemos que hacer de los mandamientos de la ley de Dios una segunda naturaleza en nosotros. Ahora, de esto, Rabbi Pinhas ben Yair adujo. La Torah conduce
Fíjese bien, esto es bien lindo y ojalá que usted le haga un clic espiritual, porque a mí lo hizo en mí. El Rabbi Pinhas Ben Yair adujo de esta manera: la Torah conduce a la vigilancia. Es decir, la Torah nos enseña, como es la ley, nos enseña que seamos vigilantes de nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, no por la situación ajena. Eso viene después de ser buenos shomer, buenos observadores, pero primeramente vigilancia de uno. La vigilancia lleva al celo. El celo lleva a la limpieza. ¿Por qué tenemos que tener celo? Celo de la santidad. Y ese celo de la limpieza, ese celo de la santidad nos lleva a la limpieza. Tenemos que depurar. No solamente la limpieza física con agua y bañarnos, pero estamos hablando de limpieza, de depurar cosas negativas, conductas, cosas que son negativas en la forma de actuar. La limpieza lleva a la separación. La separación, obviamente, estamos hablando de apartarnos, de separarnos para el servicio a Dios. Y a veces eso trae que tenemos que cortar muchos cordones sueltos o muchas relaciones en ciertas situaciones. La separación lleva a la pureza. La pureza nos da acceso a los espacios santos o espacios sagrados. La santidad de esos espacios nos lleva a la humildad. Porque qué tremendo es entender de que Dios envió a su Hijo unigénito. Él padeció una horrenda muerte para poder darnos libertad espiritual y abrirnos la puerta, enseñarnos dónde está la puerta para que tengamos acceso a la vida eterna, que tengamos una relación genuina con nuestro Padre Celestial. Entonces eso nos trae una humildad, porque ¿quién soy yo? Este ser tan pequeñito en relación a todo el universo. La humildad lleva a temer al pecado, es decir, tenemos que reconocer que hay una propensidad, una tendencia. Entonces, como sabemos, tenemos que reconocer. Entonces nos cuidamos. Tenemos que temer pecar. No tener miedo como que tiene miedo al pecado, no, tenemos que tener temor de no incurrir en el pecado, es decir, evitarlo. El miedo al pecado lleva a la santidad nuevamente. Es decir, hay una perenne, un ciclo de que perennemente tenemos que estar buscando cómo santificarnos. Y no estoy hablando de santurronería. Una percepción equívoca que yo soy mejor que el vecino, que yo soy mejor que el otro hermano en la congregación. No estamos hablando de competencia, estamos hablando de algo sincero, profundo. ¿Ve? Dice, la santidad lleva al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a caminar con personas que están caminando ambivalentemente. Un día están con Dios y otro día no están con Dios. Y el Espíritu Santo conduce a la resurrección de los muertos. Que esa es la meta que nosotros todos tenemos. Esa es la meta que Yeshua nos quiere. Él es el árbol de la vida. Él quiere darnos del fruto del árbol de la vida. Entonces, reconocer que estamos leprosos espiritualmente, que tenemos esa tendencia, que la humanidad tiene esta deficiencia. Reconocerla es la manera humilde de acceder a la purificación. Porque la persona que dice, no hay nada malo conmigo, yo no encuentro ningún pecado, yo no encuentro ninguna falta, pues dice yo no la necesito. Por eso es que anteriormente leíamos, ¿verdad?, de que eso es jactancia, es arrogancia. Es tratar de establecer de que nosotros sabemos más que Dios, que conocemos más que Dios y que podemos lograr cualquier meta que nosotros nos propongamos sin ayuda de Dios. Hay mucha gente que lo logra, pero muchos de ellos conozco que son infelices o no han llegado a una completa suficiencia, porque la felicidad es más espiritual que lo que la gente piensa. La felicidad es mucho más espiritual de lo que la gente piensa. La gente piensa que la felicidad se encuentra en cosas físicas, en cosas materiales, en satisfacciones, en deseos cumplidos o a veces en placeres.
Miren, fijémonos bien que para poder ser usados del Eterno, para poder nosotros ser usados del Eterno, aunque estamos a veces en una situación que tal vez no estamos en el nivel más alto espiritual, pero estamos caminando, estamos procurando, entonces el Señor nos puede utilizar, porque hay un nivel de humildad que uno está tratando. Ya no vivimos en el pecado, sino que estamos procurando vivir sin pecado, pero a veces podemos tropezar, pero porque a veces tropezaste, no significa que claudicaste, entonces el Señor viene a tu corazón y te puede utilizar todavía. Mire, en el caso de los leprosos de Segunda de Reyes 7:1-20, Segunda de Reyes 7:1-20, yo quiero hacer esta mención antes de empezar, o que está anaranjado en la parte izquierda superior. La condición de la leprosidad no impide que la persona pueda ser productiva, pero debido a impureza es excluida. La sociedad, hermanos, a veces, porque la persona puede estar enferma con una enfermedad terminal, tal vez en este caso hablando de la leprosidad, una condición bien fea en la piel, la persona quiere ser productiva, pero no la permiten porque está experimentando exclusión, lo están excluyendo, lo están rechazando. Y obviamente, es una situación bastante difícil. Mire lo que dice en esta escritura. Vamos a leer todo porque esto es maravilloso. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Yahweh, así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el sea, es una medida de harina o medida de alimentos secos o cereales o semillas. Dice, un sea de flor de harina, un ciclo y 2 seim, eso es en plural, sea, de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Es decir, para mañana esto es el valor, va a bajar el precio. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, sí, Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Jaja, él prácticamente se está burlando. No creyó en la palabra del profeta. Y le dijo, he aquí, le dijo el profeta, tú lo vas a ver con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. 4 hombres leprosos. ¿En las puertas de dónde? De la ciudad. Obviamente ellos no eran permitidos y no tenían acceso a entrar a la ciudad. Era una ciudad amurallada. Los cuales dieron el uno al otro, dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? En otras palabras, ¿para qué nos quedamos acá? Nos vamos a morir. Si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. En otras palabras, aquí no nos van a resolver. No hay comida ni para ellos, no nos van a dar migajas tampoco. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Si nos quedamos aquí en la puerta, nos vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, el campamento de los enemigos. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie. Porque Hashem, Yahweh, había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a los otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. En otras palabras, el rey de Israel contrató a estos otros 2 reinos y mandó a pedir un ejército para que vengan, se unan a él y vengan a pelear contra nosotros. Y así se levantaron y llegaron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, lo dejaron intacto así. Y habiendo ido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata, oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro.
el uno al otro. De repente vino un golpe de conciencia. Ellos estaban en ese momento actuando en un modus de sobrevivencia. Ellos están buscando cómo solucionar su hambre, ¿verdad? Traer comida, alimentarse. Miraron riquezas, se llenaron las bolsas y se fueron a esconder y regresaron. Y lo hicieron 2 veces, pero de repente vino un golpe de conciencia y dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Es algo tremendo lo que ha sucedido acá. Es una buena noticia. O sea, los enemigos huyeron. Y nosotros estamos cayendo. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Ellos están ahora entrando en un nivel más profundo, no solamente de conciencia, pero están diciendo, se van a dar cuenta eventualmente de que esta gente se fue, va a venir todo el mundo, se van a alimentar, van a encontrar las riquezas, van a encontrar todo el despojo, y después cuando nosotros andemos con riquezas o querramos, se van a dar cuenta que nosotros entramos acá. Y eso nos va a ir mal porque no les estamos notificando. Pues obviamente ellos están meditando en toda esta situación y entonces dijeron, vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Estamos hablando que ellos, la escritura nos dice que entraron a dos tiendas y se enriquecieron, tomaron lo suficiente que ellos creyeron que era suficiente para ellos. Pero ahora estamos hablando de todo un campamento militar. Y entonces ahora ellos van y notifican a las demás personas en el campamento en Samaria. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombres ni caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Vuelvo y repito, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombres, sino que caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a su siervo, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Esto es lo que el rey está pensando, que los sirios salieron de su propio campamento para invitarlos a que ellos salieran y después acorralarlos y destruirlos. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Mandaron a investigar. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ve. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Salieron en desbandada, salieron con temor, salieron aterrorizados. Algo los llenó de miedo, como nos dice la palabra. Dios hizo un estruendo, les hizo creer que venía un ejército en contra de ellos y ellos salieron despavoridos. Entonces, y volvieron los mensajeros y los hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seim, es decir, 2 seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Adonai dada por el profeta. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, el que dudó de la palabra del profeta, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado el rey diciendo, 2 seim de cebada por un ciclo y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. Fíjense bien de que aquí la escritura vuelve y repite palabra por palabra lo que se dijo al principio. Porque aquí está, en otras palabras, el profeta en esta escritura está dando confirmación que de acuerdo a la palabra que Dios, Yahweh, así se cumplió. Entonces, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Yahweh hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? En forma de burla.
Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Entonces, estamos viendo aquí la suerte de un príncipe o de un oficial de alto rango que está apoyándose, ¿verdad? El rey se apoyaba en él, queriendo decir que este es un concejal también, ¿verdad? Del rey, pero digamos, en comparación con los cuatro enfermos, los cuatro afligidos, los cuatro leprosos, ellos no tenían ni siquiera de que alguien creyera en lo que ellos dijeran. Pero él, que tenía una posición alta, terminó siendo destruido, mientras que aquellos que ya tenían un rechazo de parte de la sociedad por su enfermedad fueron utilizados por Dios, que cuando ellos decidieron acercarse al campamento del enemigo, provocó Dios que sus pisadas se utilizaran como un estruendo para amedrentar al enemigo. Luego estos entraron, se dieron cuenta que había riqueza, que no solamente ellos se podían beneficiar, sino que fueron y lo compartieron para que el pueblo también comiera. Entonces Dios utilizó a estas personas que ante la sociedad no merecían ni respeto, ni ¿me entiendes? Merecían rechazo y todas estas cosas. Los utilizó para levantar al pueblo. Los utilizó para llevar comida al pueblo. Y entonces eso es lo que quiere decir que a veces Dios puede utilizarnos en situaciones porque mira la intención. Ahora vamos a ver algunas de los comentarios, porque es importante que veamos cómo esto se desarrolla. Aram, Siria, tenía sitiada Samaria, y en medio del hambre y necesidad, el asistente del rey de Jehoram decide dudar y bofar a Hashem. Las dos profecías proferidas por Eliseo sobre ese príncipe se cumplieron y murió sin probar ni un pedazo de pan. ¡Wow! Según los sabios, estos cuatro Metzoraim, estos cuatro leprosos eran Jesse y sus hijos, a quienes Eliseo había maldecido con la enfermedad del Zarat cuando Naamán fue a buscar sanidad. Esto es también Rashid de Sanedrín 107b. Jesse en particular había sido arrogante, egoístico, codicioso en ese momento, porque el profeta le dijo, no agarres nada de lo que te está ofreciendo Naamán. Pero él, después de que se retiró Naamán, lo alcanzó por el camino y le pidió que le diera ropa. Y aquel le ofreció, toma aquí, toma más, toma esto. Pero prácticamente, pues, el profeta recibió el discernimiento en el espíritu y profirió la palabra de maldición y le dijo, esa lepra que tiene Naamán se le va a quitar a él y te va a caer a ti y a toda tu descendencia. Entonces, por eso es que se hace esta aclaración. ¿Quiénes son esos cuatro leprosos? Son Jesse y sus tres hijos. Entonces, pero, mira, ahora el Eterno les dio la oportunidad de preocuparse por otras personas y ser los instrumentos de la salvación de todo el pueblo. Hassam Sofer comenta que el hecho de que la capital del rey Jehoram se salvara a través de cuatro personas impuras indica que Samaria no era digna de un milagro. Volviendo a la conexión de que si la persona, el Mesías, podríamos decir, se va a manifestar como una persona laboriosa, una persona humilde, pobre, sobre un burro, ¿verdad? Se hace esta conexión cuando hicimos, ¿verdad?, la conexión de que el burro con el Homer, que el Hamor es el burro y Homer es la medida. Entonces aquí miramos nuevamente esta situación de que este sabio está diciendo de que porque estas cuatro personas impuras Dios las utilizó para salvar a Samaria era porque ellos realmente no eran lo suficientemente dignos de un milagro mucho más grande, sino que utilizó a personas en desprestigio, por decirlo de esta manera. Entonces los cuatro hombres se congregaron en la puerta de la ciudad con la esperanza de que los habitantes de la ciudad les dieran comida. La Torah prohibía que
Los Mesoraim o los leprosos entraron en el campamento israelita en el desierto, y cuando la nación entró a Eretz Israel, Josué extendió esta prohibición a cada ciudad que estaba rodeada por un muro en su tiempo, pero se les permitió entrar a las otras ciudades. Eso lo dice en Keilim 1.7, nuevamente en el Talmud. Vamos a seguir adelante porque hay mucho que compartir acá. Sin embargo, pareciera que Josué no lo aplicó a Samaria porque fue construida por Omri, el padre de Acab, en Primera de Reyes 16:24. Y por lo tanto no era una ciudad amurallada en el tiempo de Josué. Y si así fuera, se debería haber permitido que los Betzoraim o los leprosos entraran en la ciudad. Esa es una pregunta. Bueno, verdaderamente no. ¿Por qué? Porque la Torá lo prohíbe claramente. Entonces ahora, hay dos enfoques para este problema. La ciudad ciertamente existió y ya estaba amurallada en el tiempo de Josué. Omri no la construyó, sino que simplemente la expandió y la convirtió en la capital de su reino, Samaria. Entonces hay una tercera explicación, y es que para dar prestigio a su reino rebelde, Omri quería que su capital recién construida tuviera el mismo estatus halágico de Jerusalén, que era una ciudad amurallada. Esto lo dice en Mesech Jochma a la Haftarah de la Metzorah. Ahora, no había comida en la puerta de la ciudad, ni en ningún lugar. Los 4 hombres Metzoraim o leprosos, tomaron una decisión arriesgada, pues si se quedaban ahí, seguramente morían de hambre. Y si se entregaban a la misericordia de los arameos, había al menos una posibilidad de que los soldados enemigos se apiadaran de ellos y les dieran algo de comer. Así que se levantaron al atardecer para que se cumpliera la promesa de Eliseo de que el día siguiente habría comida asequible para todos. Y esto obviamente ellos no lo sabían. Dios puso en la mente de los leprosos que debían partir para el campamento ese mismo día. Llegaron al borde del campamento, hermanos. Al campamento de los enemigos arameos, notaron que algo raro estaba sucediendo, no habían centinelas. ¿Ves? No había ciudadanos caminando, no había servicio, no había nadie allí. Parecía que el campamento en sí estaba desierto, dice Belvin, uno de los sabios. Entonces ahora, la Torá explica que los soldados salieron corriendo, y ya lo explicamos anteriormente. Que Dios hizo oír e imaginar que escuchaban sonidos de un gran ejército. Eso es quien lo dice Rashi. Entonces dice también de que huyeron en pánico más adelante y abandonaron todos y huyeron a pie, dice Radak. ¿Y por qué habría de pensar esto ellos? ¿Por qué pensaron esto? Porque en la historia Jeroboam una vez contrató fuerzas formando alianzas con Judá y Moab, y les pareció lógico pensar a los arameos que ahora el rey Jehoram hizo lo mismo para ayudarse a combatir a Aram. Es decir, ellos tenían esta información histórica que ya ese rey había utilizado a otros ejércitos para combatir a sus enemigos. Entonces por eso tomaron por garantizado o por entendido al oír el estruendo de que esto había hecho él, y por eso salieron corriendo. Vamos ahora a la última parte. Osnaim la Torah dice lo siguiente. Esto es, Osnaim la Torah significa percepciones o discernimientos de la Torah, escritos por el Rabbi Salman Sorotsky. Que quiero decirles algo, vuélvame a ver acá, hermano. En mí hay un gran respeto por los sabios, y nosotros nos damos cuenta cuando estudiamos, ¿verdad?, los comentarios de los sabios de Israel, que a veces hay diferencias de opiniones. Y yo siempre he dicho y he enseñado de esta manera: hay muchas opiniones, todas, algunas pueden ser exactas, otras pueden ser correctas, otras pueden ser cuestionables, tal vez porque no reúnen ciertas cosas, o tal vez nosotros en nuestros estudios no hemos alcanzado los suficientes recursos para poder asesorar bien
compaginar con cierta opinión de algunos de los sabios. Digo esta salvedad porque no quiero que se tome como que yo sé más o que yo pienso que conozco mejor de ninguna manera. De ninguna manera, yo siempre mantengo mi respeto, pero también me formulo ciertas opiniones personales de que a veces comparto, pero no significa que yo pienso que tengo superioridad de conocimiento de ninguna manera. Al contrario, mantengo mi corazón en humildad. Ahora, Rabbi Salman Sorotsky dice lo siguiente: encuentra pruebas para esta interpretación en la enseñanza talmúdica de que por su avaricia y egoísmo, Gehazi o Jesse e hijos no participarán en el mundo venidero. Basado en que ellos empezaron, comieron, entraron, se enriquecieron, fueron a esconder la riqueza y después vino el golpe de conciencia y se fueron a avisar a los demás de que había un campamento repleto de despojos. Si ellos hubieran actuado con sinceridad, dice el rabino Salman Sorotsky, de ayudar a sus hermanos, Dios seguramente les habría restaurado dándole su parte en el mundo venidero. Entonces ya él está opinando de que estas personas realmente no van a tener redención. Ahora, yo, como lo digo acá, mi respeto a los sabios y considero esta perspectiva, pero la Torah nos presenta como un escenario bien claro. Pocas opciones de vida tenían estos desposeídos y afligidos. Ellos están haciendo un cálculo de cuánto tiempo les queda de vida. Si nos quedamos aquí esperanzados que nos den de comer, nos vamos a morir porque este pueblo no tiene nada que darnos. Les falta a ellos. Si nos quedamos también aquí en las puertas inmovibles, vamos a aparecer, nos vamos a secar eventualmente. Pero si nos vamos al campamento del enemigo, tal vez se apiaden de nosotros y nos den algo de comer. Entonces ellos están buscando cómo sobrevivir. Buscar sobrevivencia, no en este aspecto, porque ellos ya son destituidos, son rechazados por la sociedad misma de ellos. Entonces lo que ellos están buscando es cómo sobrevivir. Ahora, en el proceso de ir para allá, Dios los utiliza. ¿Ok? No había comida en la ciudad, eso ya lo mencionamos. Entonces ahora, si nos quedamos aquí, dice la parte amarilla, moriremos, pero en el campamento enemigo quizás nos maten o se apiaden y nos den algo de comer. Es decir, toman el riesgo. Adonai usó sus pasos y el valor de 4 hombres afligidos. No tenían nada que perder. Por eso se llenaron de valor, porque eventualmente no tenían ninguna escapatoria. Cualquiera de las fórmulas eventualmente los iba a llegar a la muerte. Los leprosos no entraron al campamento inmediatamente hasta que cercioraron estar a salvo y procedieron a su festín. ¿Verdad? Entraron a una de las tiendas, comieron y después entraron a la segunda, comieron y pues sacaron los despojos que iban a sacar. Pero la conciencia les recriminó y deciden hacer lo correcto. Si fue autoprotección por la vida, sobrevivencia, ¿cómo lo vamos a culpar? ¿Okay? Lo cierto es que Dios los usó contra el enemigo y para salvar al pueblo del hambre. O sea, ellos eventualmente lo hicieron. Ahora, en otras palabras, un grupo de hombres que están completamente destituidos, como dijimos en la enseñanza anterior, la emisión anterior a esta, cuando el horno de la vergüenza se convierte en la llama del honor. El horno de la vergüenza que ellos estaban viviendo era que iban a morir prácticamente sin ninguna esperanza. Pero ahora deciden ir al campamento, se arman de valor, sabiendo que los pueden flechar, ni siquiera van a llegar a la puerta, los pueden flechar, pero se arman de valor y van a pedir comida. Y Dios los utiliza para hacer un estruendo y después ellos van y avisan al pueblo. Entonces, es mi opinión de que en esa situación ellos ya están enderezando su corazón porque están tratando de hacer las cosas correctamente. Por eso es que Dios los utilizó. El Mesías leproso, el rechazado, el afligido. Isaías 52, 13 al 15 dice lo siguiente: y aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal forma fue disfigurado de los hombres su parecer. Vuelvo y repito, verso 14.
¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera, de tal forma, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí Isaías en el capítulo 52, 13 y 15, son los últimos versículos de ese capítulo, nos está dando la forma bastante completa de que Dios está enviando a su siervo y que Él va a hacer que prospere su camino. Él va a engrandecerlo, lo va a exaltar y será puesto en alto. Pero muchos se van a sorprender porque Él va a ser desfigurado, Él va a ser, pues prácticamente va a ser expuesto a un sufrimiento, un varón de dolores, que va a terminar su parecer completamente desfigurado y no se va a parecer a ningún hombre. Así asombrará él a muchas naciones, inclusive a los reyes, quienes van a quedar atónitos, porque van a ver el gran sacrificio, la gran valentía, lo resuelto de su carácter. Porque nunca han escuchado que nadie sea tan fiel a su Dios de esta manera, a su Padre de esta manera. Isaías 52 continúa a 53, ahí debería haber dicho 53 en adelante, pero parece que repetí 52, 13, 15, me disculpan. Pero dice en Isaías 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, nuevamente despreciado y desechado. Esa es la fotografía de un leproso, de una persona repudiada. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. En ese momento que él está en la cruz, prácticamente muchos lloraron, muchos quisieron hacer algo, pero nadie pudo hacer más de lo que se podía en ese momento, porque cualquiera que levantara una voz mucho más alta, una fuerza mucho más alta de lo que se estaba manifestando, pues les iba a incurrir en la muerte. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, no lo estimamos, está hablando del pueblo, se está refiriendo el profeta al pueblo judío. Lo menospreciamos, lo tomamos por menos, no le dimos su valor, no incurremos en las escrituras, no lo validamos y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, azotado, afligido. Fue hecho leproso por nuestra causa. Entonces, continuamos con Isaías 53. Nuevamente cometí el error aquí, no sé por qué no me fijé. Verso 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas, refiriéndose a llagas, no se está refiriendo de llagas, de heridas provocadas, laceraciones hechas por los embates, las golpizas y los latigazos. Cuando se está refiriendo a llagas, se está refiriéndose definitivamente a lo que provoca tener llagas en el cuerpo, o tener ronchas, diviesos o leprosidad. Dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En otras versiones dice, fuimos hechos sanos. Todos nosotros nos descarremos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. Estas dos palabras son palabras con las que también comparamos la palabra leproso. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto de que no abrió su boca no es que él no pudo haber gemido un ay, sino que está hablando que no protestó el maltrato.
Ahora, por cárcel y por juicio fue quitado. Es decir, lo enjuiciaron. Pero sabemos todos que fue un juicio mal hecho. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Y esto quién lo hizo? ¿Quién hizo todo este plan? Con todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Pues entonces está hablando de que Él está pagando el precio de la expiación de muchos. Y que eso va a traer linaje. Vivirá por largo, es decir, seguidores, hijos. Vividores por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Era necesario leer todo esto porque nos da el contexto de lo que es un varón de dolores, lo que es el leproso, el precio que está pagando. Porque mire, lo que acabamos de leer anteriormente en Segunda de Reyes nos da una fotografía de que aquellas personas pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Esta gente nunca nos dieron nada, nos maltrataron, nos tenían afuera, pudieron haberse quejado al revés y al derecho y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a robar todo lo que podamos llevarnos de acá y nunca nos van a ver y aunque nos muramos eventualmente, pero vamos a morir ricos. Pudieron haber tomado esa actitud, pero no, sin embargo, regresaron nuevamente. No sabemos exactamente qué pasó, ¿verdad? Con los leprosos, los 4 leprosos. Si sanaron o no sanaron, si llegaron a recibir, pero de que fueron utilizados por Dios para beneficiar al pueblo, lo hicieron. Y eso tiene que valer por algo. Ahora, Yeshua era justo, completamente justo. Y dentro de su sacrificio, pues nos justifica a todo el mundo, todo aquel que quiera profesar, todo aquel que quiera acercarse a Él y acercarse al Padre a través de Él. Tiene un acceso abierto, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero miren, el Mesías leproso, la siguiente diapositiva, el rechazado es quien restaura el honor de Israel. Y a eso es lo que queremos llegar. Él quiere restaurar nuestro honor, sacarnos de la muerte a la vida, de la vergüenza al honor, de la oscuridad a la luz. ¿Ve? Todo esto es establecernos en el ámbito de la vida, porque eso es el ámbito de la Torah. Entonces, en la mente hebrea existe el concepto de Mesías en sus diferentes manifestaciones de acuerdo a la necesidad del pueblo judío. Es la escatología mesiánica que nos proyecta a una restauración total del pueblo judío, de acuerdo al concepto talmúdico que dice, el santo bendito es, prepara el remedio antes que venga la herida. El Eterno preparó esto desde el principio de los siglos. Antes que se manifestara la herida, antes que se manifestara la caída del ser humano. Esto está en Bemilá 13b. Así, antes de la creación del mundo y sus consecuencias, el Eterno ya tenía preparado al Mesías para Israel. Entonces la gente dice, pero pastor, usted está hablando de judíos. Yo lo he explicado en muchas otras situaciones anteriores, hermano. Judá, lo que significa es adorador de Dios, ¿verdad? El adorador de Yah. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos eso. ¿De qué tribu viene el león de Judá? De Judá. ¿De qué tribu es Yeshua? Pues es de Judá. ¿De dónde es David? De la tribu de Judá. Entonces, el que nos va a redimir es el león de Judá y nosotros somos los cachorros del león de Judá. Entonces, somos llamados a ser adoradores.
Entonces, podemos utilizar el término judío, podemos decir creyentes, fieles, personas que están buscando la cara del Eterno. Podemos llamarnos judeocristianos, podemos llamarnos judeomesiánicos, como usted quiera, pero eventualmente lo que estamos hablando es de la misma persona. Entonces, Él fue preparado para salvar a todo aquel que siga la instrucción del Eterno. Entonces, miren los nombres que el Mesías ha recibido. 7 nombres que se observa el rabino Juna. Dice Ginum, que significa incrementador, porque Él va a incrementar, dice una descendencia. Sedakeinu o Sitkenu, nuestra justificación. Samach, la rama o brecha. Manahem, el consolador. David, el rey de la casa, ¿verdad? Cuando se dice Mesías, hijo de David, el rey de la casa de David. Shil o Shiloh, el enviado regalo del cielo. Elías, ya es Dios. Y también por el otro lado tenemos 8 nombres que da el rabino Bober, que fue del tiempo de 1878 a 1965, era austriaco. Ginum, incrementador. Semah, rama o raíz. Peleg, maravilloso, milagroso. Yoetz, consejero. Mesías, líder, salvador, o Mashiach, ¿verdad? Como se dice en hebreo. Líder, salvador, libertador. El Gibor, poderoso. El Dios. Avi ad Shalom, padre de paz. Algunas otras veces se dice Sar Shalom, príncipe de paz. Otro nombre que se le dan al Mesías, ¿verdad? Como ya lo estamos estudiando, es el Mesías leproso. El Mesías sufrido, hijo de Joseph. De acuerdo con el texto de Isaías 53:4, se esperaba que el Mesías sufriente es quien sería afligido para traer completa redención al pueblo de Israel. Entonces, ahora por el otro lado, al lado derecho tenemos el Mesías rey, que es de Mesías de la casa de David. El Mesías victorioso de la tribu de Judá, a quien vendrá a establecer el reino inconmovible sobre la tierra. Su reino inconmovible, el reino de Dios sobre la tierra. El Mesías leproso o el siervo sufriente, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, como lo acabamos de estudiar. Y nosotros estuvimos por azotados, por heridos del Eterno y abatidos. Eso es una prueba de que Yeshua es el Mesías que redime. De acuerdo con Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Los sabios, voy a leer eso porque se puede malentender. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. El justo recibe su recompensa en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador, es decir, ellos también van a ser recompensados de acuerdo a sus obras. No es que van a ser recompensados con premios, sino que ellos van a recibir lo que se merecen. Entonces, los sabios de Israel, Hazal, ¿verdad? Los sabios de bendita memoria, Hakanim Sicrono, Le Beraja, interpretan este verso como si el justo paga mientras vive, ¿cuánto más los impíos? O si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Entonces, en un concepto sumamente importante debemos entender que en la mente hebrea, si el sufrimiento del justo mientras vive es tenido por el Eterno como protección para el pueblo santo de Israel, y yo quiero que entendamos eso. Hemos explorado este concepto de que por un justo que se pueden salvar muchas personas. Y no estoy hablando que tenga que morir todo el tiempo, pero por la intervención de un justo puede ser, porque solamente un justo puede ver el beneficio y la justicia de tratar de ayudar a otras personas. ¿Ves? Entonces, muchos de estos justos han terminado perdiendo la vida porque han tratado de ayudar a gente y tienen que enfrentar cosas dificultosas, controversias, gente que quiere destruirlos porque están haciendo estas cosas y terminan dando la vida. Y por eso, a veces Dios utiliza esas vidas para justificar y ayudar a otras personas, aliviar el sufrimiento de otras personas. Pues este es el caso de Yeshua. Él sufrió todos los sufrimientos que nosotros debimos haber sufrido por nuestras infracciones, pero
en su sacrificio, toma toda nuestra leprosidad espiritual y después en su muerte y su resurrección nos devuelve la vida que Él mismo está recibiendo como primicia, dice la Escritura, de la resurrección. Entonces, nuevamente, dice, ¿cuánto más la muerte de los justos cuando son muertos sin razón o sin culpabilidad? Es decir, están limpios sus conciencias. Es un concepto judío muy antiguo que por el sacrificio o la vida de uno se salven muchos, ¿verdad? O se salve el pueblo. Entonces, creo que estas diapositivas que he estado compartiendo sobre los nombres del Mesías me las compartió el More Edgar hace unos años atrás. Edgar Ramos, a quien le agradezco, ¿verdad? Porque pues, me ayudó a poder un poquito más de sentido a lo que estaba tratando de decir yo en esta presentación. Ahora, ¿qué es el sufrimiento del justo? Desde la creación del mundo, los dolores del Mesías comenzaron. Si el mundo tiene un ciclo de restauración de 7 milenios, desde el inicio hasta que el Mesías entregue el reino al Padre, son tiempos de aflicción para él. Desde el inicio de la creación, el santo bendito sea él, le advirtió al Mesías: tu pueblo y los de tu generación te impondrán un yugo muy apretado que te ahogará. Hará que tus ojos pierdan el brillo y su vigor, y debido a sus pecados y transgresiones, tu lengua se apegará a tu paladar. ¿Aceptas esto? Apocalipsis 13, 8, 6, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Se toma de ese escrito. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que muchas personas piensan que el padre le dijo a Yeshua: tú eres mi hijo, me tienes que obedecer, vete a sufrir. Pero entendemos que si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y es el Dios de la Torah, el Dios que quiere justicia, el Dios que nos dice que el orden empieza por nuestra casa, Dios no va a obligar a Yeshua a que venga a cumplir de una manera coerciva, sino le pregunta: ¿estás dispuesto? ¿Aceptas esto? ¿Aceptas la misión? Y obviamente el hijo quiere complacer al padre, quiere asegurarse de que su padre está agradado con él. Entonces, el creador del universo, ¿cuánto durará esto?, pregunta el Mesías. Hasta el último milenio. Pero si es mucho para ti, lo puedo destruir en este mismo momento, le contestó el Eterno. Dijo el Mesías: Señor del universo, con alegría de mi alma y gozo en mi corazón lo acepto, para que ninguno de Israel se pierda, y que además no solo los que vivan durante mis días sean salvos, sino que aún los que durmieron desde los días de Adán vivan también. Esto es lo que deseo y esto es lo que yo acepto. Entonces, es una manera de cualquiera persona puede decir: pero eso no es una escritura. Ok, de la Biblia, de lo que está canonizado, pero me refiero de que a veces tenemos que poner algunas de estas como a manera de midrash, ¿ok?, de enseñanza, de una fábula utilizando elementos bíblicos que los puedan poner en perspectiva, que hubo una conversación. Porque a veces cuando decimos porque de tal manera amó Dios al hombre de que mandó o que envió a su hijo unigénito. Perfecto, pero poner un poquito más de un entendimiento. ¿Qué conversación pudo haber tenido nuestro Padre Celestial con su Hijo? ¿Y por qué es tan importante explorar esta posibilidad? Porque nos deja ver que también, así como Dios pudo haber tenido una conversación parecida a esta con su Hijo, también Dios está en deseo de, una vez que nos reconectemos con Él, de tener conversaciones de edificación, de corrección, de dirección con nosotros que somos sus hijos a través de Yeshua. Es decir, que nuestro Padre está dispuesto a hablar. Nuestro Padre desea establecer conversaciones de edificación, de guía para nuestra vida. Yeshua vino y no fue aceptado por los religiosos de su tiempo. Juan 1, del 11 al 12. Los suyos no le recibieron. Los de su gremio, los
sacerdotes, los religiosos de su tiempo, los líderes de su tiempo, no le recibieron. Dijeron, es traidor, es impuro, es un leproso. ¿Por qué? Porque él está puesto en esa consideración, porque no hablaba como ellos, no interpretaba la Biblia como ellos, y como sentían que los estaba contradiciendo, dijeron, este hombre es contra nosotros. Pero se fue a las naciones en boca de sus talmidim, shaliachim, de sus enviados, y las naciones gentiles le recibieron, y a los que le recibieron les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. No solamente a los gentiles, obviamente que la gente en el pueblo de Israel, para comenzar ahí, primero al judío y después al gentil. Pero este es el punto que quiero hacer. Nosotros hemos visto muchas veces la enseñanza acerca del leproso, el Mesías leproso de la casa de José. Y entonces, pero quiero decirlo, elucidarlo rápidamente sin ir a las escrituras, porque hemos hecho otras enseñanzas en referencia a esto. Pero empezando desde el capítulo 42 hasta el final de Génesis, nosotros vemos, ¿verdad?, que los hermanos por una hambruna, los hermanos de José bajan, enviados por sus padres hasta Egipto buscando alimento porque hay una hambruna. Ellos ya han pasado muchos años desde que vendieron como esclavo a su hermano a Egipto. Se lo vendieron a los ismaelitas, los ismaelitas lo vendieron en Egipto, ahí lo compró Potifar. Ya ha pasado, ya llegó él a la posición de ser el viceroy en Egipto. Y entonces, cuando ellos llegan, no reconocen a su hermano, que está prácticamente vestido como un egipcio, como un egipcio. Pero él sí los reconoce. Si nosotros después saltamos toda la odisea, todo el intercambio que hubo, él obliga prácticamente a sus hermanos a darle información acerca de su padre, porque él quiere saber si su hermano todavía vive o si corrió la misma suerte que él corrió cuando sus hermanos lo vendieron. Entonces él está indagando y finalmente los coerce, ¿verdad?, de que tienen que traer a su hermano, tienen que traer a su padre, y luego se da a conocer ahí por el capítulo 45 y ellos quedan atónitos. Él empieza a llorar, él quiere decir yo soy su hermano, les está diciendo, pero ellos piensan que tal vez se ha vuelto loco este hombre. Y manda a salir a todas las personas de ahí, a todos sus empleados, y solamente se queda él con sus hermanos. Y muchos eruditos dicen que él procedió a quitarse su ropa para demostrarle que él estaba circuncidado, que era una señal de ser miembro de la familia, ¿verdad?, descendiente de Abraham e hijo de Jacob. Y ahí fue cuando se abrazaron, lloraron todos y se reconciliaron. Entonces, eso es lo que sucede prácticamente cuando el Mesías fue rechazado por sus propios hermanos. A los de su gremio, a los de su familia vino y no le recibieron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Porque José era un muchacho muy inteligente, muy hábil, muy capacitado, tenía una unción, tenía unas capacitaciones espirituales que Dios le había dado, y entonces tenía el favor de su padre también. Entonces sus hermanos lo repudiaron, lo terminaron vendiendo, rechazando. Es decir, lo mandaron con su actitud hacia afuera, hacia el extranjero. Entonces, al mandarlo al extranjero pasan los años, en este caso son 20 años, y entonces que nos aluden al número 2000, por decirlo, que hemos estado desde que Yeshua apareció por primera vez hasta el presente, son 2000 años. Ahí está el número 2 presente. El número 2 lo que representa que hay también dos venidas. La primera como el siervo sufrido, la segunda como el rey que viene a establecer su reino. Entonces, en el momento que los hermanos se encuentran con él, ellos no lo reconocen porque él está vestido como las naciones. Es decir, a Yeshua se le ha vestido de diferentes maneras, se les ha vestido en diferentes formas, se les ha vestido hasta de color de piel diferente, blanco, negro, latino, de todos los colores habidos y por haber, hasta asiático. Hay crucifijos en los diferentes colores y diferentes facciones físicas, etc. Y entonces lo hemos vestido
donde quiera que ha llegado lo hemos vestido de acuerdo a nuestros rasgos culturales. Por eso es que el judío no lo reconoce y no lo va a reconocer mientras sigamos presentando a un Mesías gentil. En el momento que nosotros rescatemos los valores de la Torah y empecemos a entender todas las cosas y empecemos a adorar a Dios conforme a la manera que lo estableció en la Santa Escritura, pues vamos a rescatar la identidad apropiada del Mesías que ahora Él desea, ha puesto este deseo en nosotros en estos últimos tiempos, en la iglesia, de buscar de las raíces hebreas de nuestra fe y estamos volviendo. En otras palabras, Él nos está trayendo de regreso a la Torah para que empecemos el movimiento de empezar a unirnos como pueblo. ¿Es algo difícil todavía? Sí, tenemos muchos trechos que caminar, pero también nos podemos comparar como la parábola del hijo pródigo, de que el hijo pródigo dijo, bueno, yo me voy de acá, dame mi herencia, y se fue. Obviamente no podemos comparar literalmente esto con Yeshua, porque Yeshua nunca dijo, sabes que yo me voy de acá, pero Yeshua vino al mundo, se despojó de todas sus riquezas celestiales y bajó, pero como se le rechazó, se fue fuera del ámbito judío a las naciones y después ahora regresa como un leproso, viene destruido, viene como quien dice vencido, se gastó toda la riqueza con las naciones, con los amigos, etcétera, y ahora regresa a la casa de su padre. Entonces, pero no es en sí el Yeshua, no es el Mesías, sino nosotros. Porque nosotros estamos en este momento siendo el hermano menor que se fue a las naciones, que no queremos cambiar las fechas de las fiestas, queremos cambiar los calendarios, queremos cambiar todo. Ahora nosotros hemos declarado, no nosotros en sí, pero mucha gente en el cristianismo ha declarado que sabemos más que los sabios judíos, que la manera que debemos de hacer las cosas son de la manera que nosotros las hemos entendido. Entonces, toda esta ha traído esta controversia. Entonces, tenemos al hermano mayor que se queda en la casa, que es Judá, y el hermano menor, que son el reino del norte que se fue a las naciones y que de repente se mezcló con todas las culturas del mundo, y ahora Dios despierta de esos que han estado ahora en la iglesia. Entonces Él despierta esto en nuestros corazones de querer regresar. Entonces, cuando digo que el Mesías se fue, estoy hablando del Mesías como tú lo recibiste en tu corazón. Es que ahora Dios puede hacer ese llamado, puede tocar en tu espíritu a través del Espíritu Santo y traerte con interés al entendimiento de la Torá. Entonces, no es directamente el Mesías que se fue y fue vencido en las naciones, sino que estamos hablando que Él se fue recibido en el corazón de las naciones, pero las naciones quisieron hacer las cosas a su manera y ahora estamos regresando, como dice en Zacarías, a tomar el talit de un hombre judío representando de todas las naciones del mundo. Hay 10 hombres que se agarran y dicen, ¿sabes qué? Queremos que nos enseñes porque creemos y sabemos que Dios está con ustedes. Yo sé que estoy diciendo todo esto demasiado rápido y me hubiese gustado poder establecer las escrituras, pero ustedes están ahí. Capítulo 42 de Génesis en adelante para que miren la historia de José hasta el momento cuando se desarrolla y él se introduce a sus hermanos, se reintroduce y les deja saber que él es su hermano. Y después del hijo pródigo que está en Lucas, si no mal recuerdo, está en Lucas 15, del 11 al 31, y entonces podemos poner todo esto en perspectiva. Yeshua está regresando. Hay un libro que habla mucho de esto, que es escrito por el rabino Isaac Shapira, que se llama El regreso del marrano kosher. Kosher, en otras palabras, lo que es marrano es impuro, pero está regresando porque él nunca dejó de ser puro. Fue percibido, fue rechazado como un impuro, como un leproso, como un sucio, como un cerdo, pero realmente no lo es. Pero ahora, dentro de nosotros, está regresando a la Torah. Creo que hemos hablado bastante.
Y es mi deseo de todo corazón que ustedes reciban esta palabra. Vamos a tratar de abordar otra emisión para terminar de completar y poder llegar a esto de una manera más adecuada, más completa. Pero Yeshua es el Mesías leproso. Él es tu Redentor y la evidencia está a través de la Escritura. Espero que lo recibas, pueblo de Dios. Hasta la próxima. Se despide de ustedes el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe. Shalom.